Bueno, para empezar, les planteo los contenidos que estamos viendo en esta unidad 1. ¿Sí? Los contenidos que estamos viendo son, ¿qué es la pedagogía, por un lado? ¿Qué es la educación? ¿Qué es enseñar? ¿Sí? ¿Por qué triunfó la escuela como forma privilegiada para encargarse de la educación? Que es lo que van a leer mañana. Y después vamos a hablar del espacio del aula como el espacio principal en el que se transmite esa educación. ¿Sí? Más allá de la familia, el aula es el lugar privilegiado donde van a transmitirse los conocimientos. ¿Sí? Entonces la lógica de esta unidad es esa. Primero hablar de pedagogía, después de educación, después de enseñar, después del aula y después de la escuela. ¿Sí? Bueno, entonces nos encontramos con el primer texto, que fue el de Bambosi, el que hablamos la primera clase. ¿Qué dicen los primeros 3 escritos de Bambosi? ¿Ahí me escuchan? Cari, veo que se mueve, y Cintia, ¿me pueden escuchar? Porque yo no las escucho. Si no, a ver, voy a escribir, si no escuchan, puede salir. Ahí está. Bueno, como les venía diciendo, el primer texto que vimos entonces es el de Bambosi. ¿Qué nos va a plantear en estos 3 primeros escritos? ¿Qué es la pedagogía? ¿Sí? Como ustedes pudieron ir leyendo, Bambosi plantea una relación entre la pedagogía, la educación y la política. Él nos dice que la educación es una práctica situada, una práctica social, una práctica histórica que tiene una intención. ¿Sí? Hace mucho énfasis en que no es una práctica que no está pensada, sino todo lo contrario. Tiene una intención y esa intención tiene que ver con su deber político. ¿Sí? Entonces la pedagogía va a ser la reflexión sobre ese hecho educativo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces, la pedagogía va a reflexionar sobre la educación y va a tener en cuenta cuál es la intención de esa práctica en cada época. ¿Sí? Porque en el escrito 2, Bambosi nos va a plantear que la educación puede ser productora, reproductora o transformadora, que es lo que hablábamos la primera clase, ¿sí? La educación se va a encargar de reproducir o de transmitir todos los bienes culturales y los valores y las normas, pero también puede tener una posición de transformación, de transformar el orden de toda la sociedad si es que es injusta. ¿Sí? Y por último, en el escrito 3, ya nos va a hablar más específicamente del vínculo entre la pedagogía y la política. Él nos va a decir, la pedagogía se va a encargar de la formación del ciudadano. ¿Sí? Se va a encargar de reflexionar sobre el tipo de formación que tiene que tener ese ciudadano. Y por otro lado está la política, que va a crear esta institución o este dispositivo que es la escuela para que esos ciudadanos se puedan crear, digamos, ¿sí? Tengan en cuenta que, como lo hablábamos, la escuela surge en un contexto moderno en el que el Estado se tuvo que hacer cargo de la educación de sus ciudadanos para lograr supuestamente lo que sería el bien común para todos. ¿Sí? Entonces, esta es la relación entre educación, pedagogía y política que plantea Bambosi. ¿Sí? Bueno, después tenemos el texto de Pedagogía General de Nassif. ¿Sí? En la primera parte lo que va a hacer Nassif es un recorrido planteando diferentes
factores que van a influir en la definición de educación. Que nosotros lo tenemos súper naturalizado, como que si yo les digo qué es la educación, alguna idea tenemos, ¿sí? Pero él lo que hace acá es ir desagregando esos componentes y dándole un sentido, ¿sí? Como vimos en la definición general de educación, él habla de una heteroeducación, o sea, una educación que viene desde fuera, y una autoeducación, que es una educación que viene desde dentro. ¿A qué se refiere con esto? Una heteroeducación somos nosotros, los profesores, enseñándoles a nuestros estudiantes todas las normas, todos los contenidos, y la autoeducación es cuando ya internalizamos todos esos conocimientos y podemos poner en práctica nosotros mismos nuestra educación, ¿sí? Buscar conocimiento en otro lugar, decidir qué normas seguir y cuáles no, tener pensamiento crítico, ¿sí? De eso se trata la autoeducación. Soy yo mismo el que me voy a educar, pero para poder llegar a esa instancia necesito de la heteroeducación, ¿sí? En el capítulo 2, en la parte final, lo que me interesa es justamente la relación entre educación y cultura, que lo hablábamos en el taller con la profe, ¿sí? Ahí, Cintia, ¿me escuchan ustedes? Que veo que están renegando. Sí, profe, la Ah, escuchamos. genial, genial. Listo, listo. Bueno, entonces Nassif, ¿qué va a decir de la relación entre educación y cultura? Piensen que hasta ahora venimos hablando de la relación pedagogía, educación política, y ahora se agrega la cultura, como un cuarto concepto, ¿sí? Nassif va a decir que la cultura es todo eso que producen los hombres, pero que a la vez los excede, ¿sí? No es que tenemos claro quién produjo qué cosa, sino que todos esos objetos culturales que crea el hombre lo exceden y quedan como algo que tiene vida propia, ¿sí? Ya no están ligados al sujeto que los creó, sino que van a ser una opción de comportamiento para los demás. Es lo que yo les decía en la clase de la campera, ¿sí? Yo no sé quién produjo esa campera, pero la compro y la uso como un bien cultural, porque está de moda, o porque me gusta, o porque la heredé, o por lo que sea, ¿sí? El objeto se desprende del sujeto que lo crea, ¿sí? Entonces la cultura va a estar por encima de cada individuo de esa sociedad, y a la vez lo va a condicionar y le va a permitir tomar determinadas decisiones y no otras, y le va a abrir determinadas posibilidades y no otras, ¿sí? No sé, a mí no se me ocurriría salir y ir a matar a mi vecino, no sé, como hay ciertas cosas que la cultura habilita y ciertas cosas que la cultura no habilita, ¿sí? ¿Y quién se encarga de decirnos qué es lo que habilita y qué es lo que no habilita? La educación, ¿sí? El proceso educativo. Entonces Nassif va a hablar que la educación es un bien de la cultura, como todo ese patrimonio, toda la tradición, todos los contenidos que transmitimos son educación, ¿sí? Entonces son una parte de la cultura, son un bien cultural, que la educación va a ser una síntesis de la cultura, porque lo que nosotros transmitimos, los contenidos que transmitimos, son solo una partecita de esa cultura, es lo que el Estado elige que nosotros tenemos que transmitir. No sé, no enseñamos yoga en las escuelas, no enseñamos nutrición, enseñamos los contenidos que el Estado piensa que son relevantes. Hace una síntesis de todo el conocimiento cultural y eso es lo que transmitimos, ¿sí? Transmisión de cultura, que es lo que hablamos con Bambosi, que tiene por objeto pasar de una generación a otra todo lo que sea necesario para que ese individuo crezca y se desarrolle, ¿sí? Una individualización de la cultura, porque va a impactar, como decía recién, en la subjetividad misma de la persona, ¿sí?
La cultura va a impactar en la forma en que somos. La cultura nos enseña a cómo ser, nos enseña lo que está bien, lo que está mal, incluso qué ponernos, cómo cortarnos el pelo, todo, ¿sí? Todo viene desde una cultura que nos excede. Y por último está la educación como transformación de la cultura, que esto tiene que ver con una postura crítica, porque Nassif va a decir, la cultura en un momento se encuentra con nuestra propia subjetividad y ahí surge algo nuevo. ¿Qué quiero decir? El encuentro entre las reglas generales y lo que yo creo, mis propios valores, va a producir ahí algo nuevo. No sé, si para la sociedad está bien, no sé, dormir 2 horas por día, pero para mí no está bien dormir 2 horas por día porque me doy cuenta que no sé, que no funciona, bueno, entre lo que me dice la cultura y lo que yo decido hacer, siempre hay un encuentro dinámico. No es que estamos completamente determinados, sino que tenemos un espacio para transformar lo que pasa en la cultura. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo venimos? ¿Venimos bien? Bueno, voy un poquito rápido porque después quiero que ustedes me pregunten si les quedó alguna duda. Entonces, bueno. Después tenemos el texto de Antelo que nos va a decir qué es enseñar. Entonces nosotros venimos de hablar de la pedagogía en su relación con la educación y con la política, y de la educación con la cultura. Pero nosotros como docentes, ¿qué enseñamos? ¿Qué es enseñar? ¿Sí? ¿Por qué hay que enseñar? ¿Para qué hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? Todo esto se lo plantea Antelo en el texto que ustedes tienen. ¿Sí? Él dice que enseñar es repartir y dar. Repartir y dar en el sentido de que debemos darle a cada uno lo que necesita, ¿sí? En términos de equidad, más allá de igualdad. ¿Sí? Nosotros tenemos digamos, una torta de conocimiento, entonces lo que tenemos que hacer es repartir ese conocimiento y dárselo a la nueva generación. ¿Por qué? Porque vamos a guiar a esa nueva generación a que logre desarrollarse. ¿Sí? Si nosotros vemos, no sé, algún animal, no sé, un ternerito que nace de una vaca, el ternerito sale de la vaca y ya está parado, y en un mes ya está criado, y en 2 meses ya es totalmente independiente de la madre, supónganse. En el caso de los humanos no pasa así. Nosotros nacemos, llegamos al mundo y necesitamos a un adulto que nos proteja, nos cuide, nos guíe, nos eduque, ¿sí? Para que logremos la autonomía cuando llegamos a ser adultos. ¿Sí? Y Antelo también dice que enseñar es exponer, mostrar o hacer ver. Lo que él dice es que es importante tener disponible el conocimiento, y más pensándolo en la cultura actual, donde toda la información siempre está disponible, cualquier cosa está en internet. Entonces nuestro rol es importante en el sentido de que nosotros tenemos que decir, bueno, miramos acá, ¿sí? Miramos esto. Nos interesa pensar, no sé, el impacto de las industrias en la educación ambiental, como hacer foco en una cosa. Si bien de eso va a haber un montón de información por todos lados, lo que hacemos como docentes es guiar a nuestros estudiantes, mostrándoles, exponiéndoles, haciéndoles ver el problema que a nosotros nos parece importante. ¿Sí? En el mismo sentido, él habla de por qué hay que enseñar, por qué hay que dar estas orientaciones, por qué hay que dar estas señales, ¿sí? Que tiene que ver con lo que les decía recién. Nosotros llegamos al mundo y necesitamos de un adulto que nos guíe.
¿sí? Y después habla de la enseñanza obligatoria, que seguramente es el lugar donde nosotros terminemos ejerciendo nuestra profesión, ¿sí? Él en un momento dice, bueno, ¿qué pasaría si el humano ya viniera? Bueno, no hay problema, Ana. Listo, no hay problema. Si te perdiste alguna parte, después podés ver el videíto, no hay problema. La grabación de la clase. Él dice, bueno, ¿qué pasa si los cachorros humanos ya nacieran enseñados? Como imagínense un bebé que ya viene con todo. A ver, Sol, tenemos... ahí está. Si en algún momento se les llega a cortar el sonido, prueben de salir y volver a entrar, que seguramente así se vuelve a activar. Bueno, entonces, les estaba diciendo, él dice, ¿qué pasaría si los humanos naciéramos con toda la información que necesitamos? Bueno, nacerían bebés adultos, por decirlo de alguna forma. Y ahí les sugiere un par de películas que si tienen tiempo en algún momento están buenas ver, que son obviamente de ciencia ficción, que una toca el tema de la fertilidad y el otro de la clonación. Entonces lo que hacen en una de las películas es clonar adultos directamente que nazcan totalmente autónomos. Bueno, eso al margen. Les sugiero que vean ahí las películas que Antelo les sugiere para verlas porque están buenas. Y después plantea por qué hay que enseñar. ¿Por qué es necesario que el niño que va a ser adulto tenga el conocimiento? ¿Sí? Él dice, hay que dar armas y herramientas. ¿Sí? Armas y herramientas para desempeñarse en ese mundo adulto. Y es lo que les decía recién. Nosotros vamos a dar solo los márgenes, solo las marcas que van a servir para que ese estudiante se guíe. Después él, cuando tenga la posibilidad, va a decidir si esas marcas le sirven o no. Nuestro rol principal va a ser el de guía, ¿sí? No le vamos a determinar lo que tiene que hacer, sino que le vamos a ir marcando el camino con las cosas que necesita saber, ¿sí? Que según el Estado necesita saber, porque es el Estado el que determina los contenidos, ¿sí? Y por último, ya llegando al final, se pregunta qué hay que enseñar. ¿Qué es esto de lo importante? ¿Qué es lo importante que los chicos sepan? Vieron que hay una discusión muy grande, como, bueno, ¿qué hay que enseñar? ¿Hay que enseñar esto o lo otro? ¿Hay que enseñar más matemática y menos arte? ¿O hay que enseñar menos ciencias sociales y más ciencias naturales? Como que siempre está la discusión en los contenidos, ¿sí? Lo que él dice es que tenemos que enseñar habilitando accesos al conocimiento. Más allá que el conocimiento sean los colores primarios o el día de la bandera, cualquiera sea el contenido, tenemos que pensarlo como un acceso de ese estudiante al conocimiento, ¿sí? Y por último, él plantea cómo enseñar, cómo enseñar es el ámbito de la didáctica, ¿sí? Más allá de las actividades o las estrategias que usemos para enseñar, él dice que se enseña enseñando, como que nunca tenemos la receta final ni la receta que mejor funciona para todo. Vamos a ir siempre en una búsqueda de qué funciona mejor y cómo vamos adaptando, ¿sí? Cómo se va flexibilizando. Ustedes pueden tener un plan súper bien armado, una planificación, y que no funcione, y que le tengan que cambiar, y que con otro grupo de estudiantes sí funcione. Como que la educación tiene esto de azar también.
No, si bien es intencionada, nosotros planificamos con una intención, pero después tiene una parte de azar, una parte de acontecimiento, una parte que surge y a la que nosotros debemos adaptarnos y flexibilizar lo que pensamos. ¿Sí? Ahí hay en cómo enseñar, él cuenta un relato de un escritor, de Canetti, y básicamente lo que dice el relato es que cuando él era niño, su padre leía el diario, y él, sin saber incluso lo que eran las letras, le copiaba, ¿sí? Bueno, ahí me avisa que en 10 minutos termina la reunión. Él le copiaba. Entonces, la moraleja de ese relato, que es re lindo, se lo sugiero que lo lean, porque ya es llegando, es la última página del escrito de Antelo, les muestra cómo el ejemplo motiva y hace que se despierte el interés por conocer algo. En este caso de este niño eran las letras del diario que leía su padre. En el caso nuestro, depende del contenido, lo que tenemos que hacer también es despertar ese interés, ¿sí? Y por último, les traje lo que van a tener que leer mañana, que es ¿por qué triunfó la escuela? ¿Sí? La escuela triunfa, va a decir Pinot, porque se impuso como forma hegemónica por sobre otras formas. La escuela y el formato escolar que nosotros conocemos de los bancos, de un profesor, de una enseñanza a todos en el mismo momento, no es la única forma de educación. De hecho, es como la más artificial. Nosotros aprendemos todo el tiempo en todos los lugares. Y la forma más artificial es la escuela, porque estamos sentados en un banco aprendiendo todos juntos la misma cosa, ¿sí? Pero ¿por qué triunfó el dispositivo y se mantiene hasta hoy? Porque fue un dispositivo efectivo en esto que decíamos al principio de generar a los ciudadanos, de inculcarle las normas, de darle los conocimientos necesarios para vivir en una sociedad capitalista. ¿Sí? Pinot les va a mostrar ahí cómo fue cambiando la noción de educación también con el paso del tiempo, y por qué la escuela agarra esa concepción de educación y la hace propia. Dice, bueno, lo que yo hago es educación, lo que hace el resto de los demás no. ¿Sí? Se hizo cargo la escuela de la tarea de educar, sin dejar a las demás formas de educación triunfar. ¿Sí? Triunfó ella, la escuela como formato, y todas las demás fueron desapareciendo. ¿Sí? Entonces él va a decir, en el siglo XVIII había un optimismo ilustrado, que es la ilustración, que pensaba que la educación tenía que ver con el cuidado, la disciplina y la instrucción de saberes. ¿Cuánto de esto todavía creemos acerca de la educación? ¿Sí? En el siglo XIX, con las opciones liberales, la educación tuvo que ver con la igualdad de oportunidades, ¿sí? Con generar la igualdad de oportunidades, que mucho de esto, mucho del liberalismo todavía se sostiene en la escuela actual. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, las educaciones para la igualdad? ¿Sí? Y en contraposición del liberalismo, el positivismo decía que la escuela estaba para enseñar la cultura científica, ¿sí? Enseñar todos esos conocimientos científicos que se estaban desarrollando, bueno, se tenían que transmitir por la escuela. Y por último, el aula tradicional, que es el aula que nosotros conocemos, que pone en juego un alumno, un saber y un docente, ¿sí? Como que se ponen en relación estos tres elementos. Pero ¿qué saberes? Los saberes científicos, ¿sí? ¿Qué docente? Un docente que va a estar
dice Pinot, fundido con el método. ¿Qué quiere decir esto? Un docente que va solamente a ejecutar un plan, que no es flexible, que no es abierto, que solamente va y enseña lo que tiene que enseñar, ¿sí? Y un alumno que va a estar ahí receptando esa información, pero que tampoco va a tener potestad sobre el conocimiento. El alumno solo va y escucha lo que el docente expone. Esto es el aula tradicional. ¿Y cuánto de esto, cuánto del aula tradicional todavía se mantiene? ¿Sí? Bueno, ustedes para mañana lo que tienen es el texto entero de Pinot, pero lo que van a tener que hacer es leer solo el punto que habla de las piezas que formaron el dispositivo escolar. Él dice que hubo una serie de características que hizo que la escuela triunfe, ¿sí? Que son estas que están acá. Ustedes van a tener que leer cada una de esas características y encontrar en su propia trayectoria, en su propia biografía escolar, indicios de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el disciplinamiento. Bueno, ¿qué normas o qué dispositivos de sanción había en sus escuelas? Que tienen que ver con el disciplinamiento del cuerpo, con el disciplinamiento de la palabra, ¿sí? Habilitar quién habla, quién no habla, quién se para, quién no se para, por ejemplo. La regulación artificial del tiempo y del espacio, que tiene que ver, bueno, estamos adentro, toca el timbre, salimos al patio, toca el timbre, volvemos adentro, ¿sí? Una regulación del tiempo y el espacio y los momentos, que ahora después de la pandemia eso estalló y se trató de flexibilizar, pero poco a poco estamos volviendo a ese orden, a esa estructura tradicional de la escuela. Bueno, nos quedan 3 minutos. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Fui rapidísimo, pero bueno, después va a quedar grabado y lo van a tener disponible para ver de nuevo en el caso que quieran. Bueno, les habilito a ustedes ahora para si tienen alguna duda. ¿Se entendió más o menos por dónde estamos yendo? No las escucho, no sé si no me anda el audio o no están diciendo nada. Bueno, voy a detener entonces